Gracias por estar aquí con nosotros, chicos. Agradecemos que estén aquí. Después de tiempo que estamos en la sesión de hoy, tenemos a la misionera Marce desde Chile. Ya estuvo con nosotros en una sesión, pero también está dispuesta a ayudar siempre con otras sesiones. Así que, Miss, la dejamos a usted para que pueda guiarnos en la sesión de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, dejarlas en el chat de Zoom, y si tienen el Face, también dejarlas en los comentarios, ¿de acuerdo? Cualquier cosa Sí. nos avisan por interno. Muy bien, Miss, puede comenzar, le Gracias, escuchamos. Atentos, chicos. gracias, Dani. Contenta, la verdad, de la invitación que me hicieron, esta segunda invitación, y también contenta del tema. Es un tema, la verdad es que en este tiempo estoy dedicada porque no he podido salir. Bueno, estoy buscando la presentación y aquí está. Ya, entonces, en este tiempo que no he podido salir, la verdad es que me he dedicado a enseñar. Igual enseño, porque cuando les hablé, tal vez, bueno, tú Dani no te acuerdas porque no estuviste, pero tal vez muchos de ustedes estuvieron cuando presenté y mi ministerio está dedicado a la educación, a la enseñanza, pero en las comunidades nativas. Cuando no estoy en las comunidades nativas, entonces enseño aquí en Chile. Y este año, el año pasado estuve en Chile gran parte del año, desde marzo en adelante, y se me hace que este año 2021 va a ser algo parecido. Entonces, ha sido una buena oportunidad de poder enseñar. Y enseño en Instituto Bíblico, como también enseño en la Escuela de Misiones, aunque curiosamente comencé a enseñar en la Escuela de Misiones allá en el Perú, cuando se hacía en Trujillo, entonces ahí comencé a enseñar. Y cuando somos misioneros nos damos cuenta que carecemos de un montón de preparación. Porque hay cosas que son, hay cosas que uno las aprende en el campo, pero hay otras cosas, la verdad es que sí necesitamos aprenderlas antes. Entonces, lo que quisiera explicar hoy día y presentar es precisamente la educación misionera. ¿Por qué necesitamos esta educación misionera? Entonces, este es un título que le dio Dani, tú se lo diste, ¿verdad? El ser, conocer, hacer y saber en un misionero, ¿ya? Y uno tiene la impronta muchas veces de querer salir nomás. Ya, hay tanta necesidad, la gente se está muriendo sin Cristo, hay lugares donde nunca se ha predicado, entonces tenemos que ir, ya estoy totalmente preparado, tengo todo el Espíritu Santo, tengo todas las ganas, tengo una Biblia y me voy. La verdad es que suena bien romántico, pero hay cosas que tenemos que prepararnos. Y bueno, Quingao es una escuela de misiones, ¿verdad? Y quisiera aquí explorar no solamente el área de misiones, sino hay varias cosas que tenemos que prepararnos. Entonces, a ver, vamos con la presentación. Ahí está. Cuando salimos de misiones, un misionero en el campo debe, ¿qué cosas debe hacer? El misionero tiene que aprender el idioma. Aquí tengo una foto de fondo de India. No estoy viendo ahora las caras porque me están poniendo el fondo negro así, hay ahí no los veo. Y la verdad es que siento que necesito feedback. Ahí está, ya. No te vayas, por favor, Dani. Necesito ver a alguien, por lo menos. Sí, déjame cenar tranquilo. Ya, No, menos mal, no hay problema. Ya, entonces el misionero cuando está en el campo debe, lo primero, aprender el idioma, porque tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Y aprender el idioma es un asunto complejo, no es fácil, y trae mucha frustración, ¿ya? Entonces, claro, si yo me voy a un país que habla el castellano no hay problema, pero la mayor necesidad del mundo está precisamente en los lugares donde no hay, en donde no se habla el castellano, donde no se habla el español, sino que se habla en otro idioma. Entonces ahí entramos en un conflicto, ¿ya? ¿Qué más? Aparte de aprender el idioma, debemos ser aceptados en la comunidad. No es llegar, ir, imponerles algo. Entonces ellos tienen que, las personas que vamos a evangelizar, con las que vamos a trabajar, ellos tienen que conocernos y tienen que aceptarnos. Tenemos que predicarles, tenemos que enseñarles y tenemos que ayudar a esas personas en muchas áreas. Todas esas cosas que uno tiene todo el corazón para hacerlas, muchas veces nosotros no tenemos la madurez
y no tenemos muchas veces las herramientas para desarrollarla. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con mucha frustración. Primero, la frustración, por ejemplo, de no saber aprender el idioma. No tener la experiencia de aprender un idioma, no tener técnicas para aprender el idioma. Frustrarnos porque no entendemos la comunidad. Por lo tanto, si no sabemos el idioma, si no sabemos la cultura, entonces nos va a costar predicar, nos va a costar enseñar y no vamos a poder ayudar a las personas. Es como una cadena, ella está a entender la cultura. Entonces todo eso no, y podemos tropezar y eso va a hacer que sintamos mucha frustración. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual la misión que queramos hacer no va a funcionar y vamos a regresar finalmente frustrados a nuestros países. Vivir esa frustración, la verdad es que es complejo. Y sobre todo vivirlas con los lugares donde precisamente queremos amarlos. Es por eso que existen las escuelas de misiones y es por eso es necesario que el misionero se prepare. ¿Ya? Ahora tampoco podemos estar infinitamente preparándonos para todo. Hay cosas que no, que vamos a tener que vivirlas en el campo, pero otras cosas sí tenemos que conocerlas de antemano. ¿Ya? Puse una foto de India porque creo que uno de los lugares más difíciles para mí, en mi experiencia, uno de los lugares más difíciles para ir es India. Es una cultura tan distinta, creo, a mí me pasó cuando estuve en India, la vi como una cultura tan distinta a nuestra cultura occidental, que la verdad es que yo viví muchas de estas cosas, mucha frustración, porque no los entendía, por un montón de cosas. No estaba preparada para estar en un lugar así, ¿ya? Y a muchos, no sé si ustedes han tenido misioneros en India que estén sirviendo a Dios Sí, mis sirviendo hemos como tenido. misioneros en Sí, India. ¿Han tenido? sí. Ya, han tenido misioneros ya. La verdad es que para mí es uno de los países más difíciles de ir. Incluso a veces lo siento más difíciles que un país musulmán. ¿Ya? Así de complejo para mí fue India. A lo mejor otros misioneros va a tener otra opinión. Para mí eso. Entonces, para mí, yo pensando en el peor escenario, India. ¿Ya? Y la cantidad de dioses que tienen es tremendo. Vivir feliz entre ellos. Si nos frustramos con todo, ellos no van a ver un misionero feliz, no van a ver a alguien feliz predicando el evangelio, van a ver una persona frustrada. Y nosotros no queremos eso. Para no estar frustrados, para realmente disfrutar ser misionero, tenemos que prepararnos, ir lo mejor preparados para que los golpes que vamos a recibir allá no nos afecten tanto y podamos de verdad estar felices entre ellos, ¿ya? Ahí está. Entonces, una de las preparaciones que yo sé que en el Perú las requieren es una preparación teológica. Entonces, todo aquel que sale tiene que tener una base teológica, o sea, tiene que haber hecho el seminario bíblico. En Chile se llama preparación teológica o centro de estudios teológicos, ¿ya? Entonces piden que mínimo cualquier misionero tiene que tener una preparación teológica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar súper seguros de los que creemos. Y tal vez tanta teología que tal vez para muchos puede no ser práctico, en realidad sí es muy práctico. Cuando te encuentres con situaciones o con la misma impresión que vas a tener, vamos a requerir que nuestras bases estén bien firmes. ¿Y qué impresiones? Otros dioses o tal vez tergiversación del mismo evangelio, ¿ya? Entonces tenemos que estar bien preparados. La homilética también, la homilética es súper importante porque la homilética es el arte de hacer sermones, de entregar un mensaje. Porque vamos a entregar mensajes, a eso vamos. Hay Mi sermón misioneros que con no les filtro. gusta. ¿Ah? Mi sermón con filtro. Hay misioneros, por ejemplo, que tal vez pueda decir que no le gusta predicar. Es como una cosa que no tiene mucho sentido porque el misionero predica. Entonces tenemos que estar preparados siempre para predicar. Cuando estuve en India, me pidieron predicar. En India hablan un montón de idiomas. El principal es el hindi. Ni me acuerdo, yo estaba en Hyderabad, que es como casi el centro, sur-centro por ahí de India, me pidieron predicar en inglés. Entonces, imagínense, yo hablo castellano, mi inglés es bien
atarzanado y tuve que predicar a personas indias en inglés. Entonces, imagínate, si cuesta predicar en castellano, ¿cuánto más te va, te va a costar predicar en otro idioma? No, hay que estar preparado para todo. Y la homilética te va a servir para eso. Yo no sé si los que están acá, y me gustaría de pronto, no estoy mirando el chat, para tener un... Ah, nos están dando la bienvenida y todo. ¿Cuántos de los de acá han estudiado en el seminario bíblico? ¿Tienen estudios teológicos? Tal vez, no sé, me gustaría que pudieran de pronto ir contestando o ir dándome ese feedback ahí por el chat. Aquí en los colaboradores, a Pedrito, Luz, que también, no sé si ingresó. Bueno, Yo vi y que yo la admití a Luz que estaba ahí golpeando la puerta. le dejé el pase a usted. Raj Kumar también que llevó, bueno, la mayoría creo que ha llevado aquí, chicos. Ha llegado ya. Otro tema que es importante es, por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica también es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va, son técnicas, son cursos súper técnicos. ¿Ya? La homilética es el arte de hacer los sermones. La hermenéutica es el arte de poder entender el relato bíblico. ¿Ya? Los géneros literarios y todo eso. Porque tenemos que nosotros saber la Biblia. Porque tenemos cuando una de las cosas que suceden cuando vamos al campo misionero, tenemos que poder discernir lo que es tradición de lo que es palabra de Dios. Y muchas veces dentro de nuestra forma de pensar, pensamos que el culto, por ejemplo, es bíblico, la estructura del culto. Y vamos a otro lugar y resulta que en otro lugar la estructura de mi culto, de mi ciudad, nunca va a encajar con esa cultura. Y sacarte de la mente que la estructura de tu culto no es canónica, esa no está en ningún lado, sino que un culto tiene distintas componentes, pero no tiene una estructura fija y varía de acuerdo a cada lugar que tú estás, eso te va a quebrar. Lo mismo, uno de los errores, y eso uno lo ve en un curso que se llama Historia de Misiones, uno de los errores que cometieron muchos misioneros cuando comenzó este boom de hacer misiones es precisamente hacer un calco de lo que tenían en sus ciudades, hacerlo en las comunidades nativas, por ejemplo. Y a una persona nativa le obligaban a que llevara, por ejemplo, una camisa cuando ellos no se vestían así, por varias razones. ¿Por qué? Porque así se sirve a Dios. Eso es tradición en medio de, y no entender hermenéuticamente lo que significa la palabra de Dios. ¿Ya? Todos esos errores que sucedieron hace mucho tiempo, a veces uno lo ve en el campo misionero. Y uno a veces sin darse cuenta lo está traspasando. En lugares donde, por ejemplo, hace mucho calor, la selva amazónica, la selva central, pedirle a un nativo que use corbata, por ejemplo. Estamos hablando de mucho calor, de que están todos sudando, pero para servir al Señor hay que hacerlo con corbata. ¿Dónde vemos eso, por ejemplo, en las Escrituras? Bueno, todas esas cosas son necesarias entender. Y hay varias cosas, hay antropología, hay hermenéutica, hay cosas que uno tiene que aplicar. Por eso la preparación teológica es la base. Todos, esa es mi opinión, todos los misioneros tienen y deben tener una base teológica clara. Saber en lo que creen. Entender por qué lo creen. Y saber los límites también que tiene la teología y que después se transforma solamente en tradición. Que hay tradiciones que no son malas, no todas las tradiciones son malas, le ponen un orden a la iglesia, ¿verdad? En mi iglesia tenemos la tradición de que cuando una mujer, por ejemplo, predica en el púlpito, tiene que hacerlo con un vestido, ¿ya? Hay otras iglesias, Asamblea de Dios, en mi país, en las cuales la mujer puede ir vestida formalmente, no necesita hacerlo con vestido, pero en mi iglesia es así y nosotros lo hacemos así, y eso mantiene un orden, ¿ya? Pero yo tengo súper claro que eso es una tradición,
no es bíblico. Si fuera por ser bíblico, andaríamos con túnica, ¿ya? Todas esas cosas tenemos que tenerlas súper claras. ¿Hasta qué punto yo puedo llevar lo que yo considero orden, tradición a otros lugares? Bueno, forma parte de mi hermenéutica, de la escritura y otros cursos también que son súper importantes. ¿Ya? Entonces, la base bíblica es muy importante, la verdad. Aquí están opinando sobre trabajo en la etnia yanecha en la selva y estoy con una camisa sin corbata y a veces un polo, claro, o si no, una kushma, ¿verdad? Con el Los taparrabos. que, mira, me contaron una historia, una misionera, traductora bíblica, estaba en una comunidad, no me acuerdo el nombre de la comunidad, en la cual ella estaba traduciendo, y las mujeres andaban así sin nada, porque en muchas comunidades de la selva las mujeres no visten arriba, ¿ya? Y ese por un asunto de la maternidad, tanto tener hijos, el amamantar, entonces ahí tienes que estar siempre disponible. Y esta misionera no se vestía de arriba, andaba como ellos. Cuando obviamente venía un occidental, alguien que no estaba metido en la cultura, todos se vestían ahí por amor al que estaba afuera, pero cuando no estaban entre ellos, y esta misionera, ella no se vestía de arriba, ¿ya? Ella andaba como ellos. Para lograrlo eso, hay que, la verdad, tener bastante conocimiento y entendimiento cultural. Ya, aquí me están diciendo de que no usan kushma los yanechas, sí puede ser, no todos lo usan. Se tienen que respetar las tradiciones. ¿Qué tradiciones? Me gustaría que Josué me dijera qué tradiciones. ¿Las tradiciones de uno o las tradiciones de ellos? ¿Ya? Vamos a seguir con los distintos tipos de preparación. Voy a contar una parte de mi testimonio. No sé cuánto tiempo tengo para este tema. Dani, me gustaría que tú me dijeras cuánto tengo. Aproximadamente 50 minutos Ya. desde que corrió el inicio de la presentación. Ya. Porque yo estaba en el Instituto Bíblico cuando conocí las misiones, o sea, las conocía, pero cuando pasamos el curso Historia de Misiones, y ahí Dios me habló, y ahí Dios me llamó a las misiones. Entonces le tengo, la verdad, un afecto muy grande a los estudios bíblicos y además a los estudios relacionados con misiones que se imparten en estos contextos que son dedicados al estudio, porque a mí me pasó en el Instituto Bíblico donde yo estudiaba en Chile, ahí Dios me llamó. Y precisamente fue en el capítulo de la traducción bíblica, ¿ya? La verdad es que fue muy hermoso. Hay también asignaturas o cursos, en Chile le llamamos ramos, ¿ya? Yo sé que no se entiende mucho eso en el Perú, así se dice en Chile, que son de las escuelas de misiones, ¿ya? Quingao es una escuela de misiones, así que tienen también su malla curricular. Entonces, hay estudios teológicos que me van a situar en cuanto a Dios y a todas las bases que me da el Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la iglesia? Y todo eso, así teológicamente, me va a ordenar. Además, me van a enseñar a predicar, me van a enseñar a interpretar la Biblia, ¿ya? Pero hay cursos que son más prácticos y que lo dictan las escuelas de misiones, ¿ya? En el caso de Chile, tenemos todos estos cursos. Yo los puse en amarillito, los tengo ahí de alguna forma destacados, los que considero que son bien importantes. Las tradiciones de ellos. Ya, estoy respondiendo lo de Josué. Se tienen que respetar las tradiciones de ellos. Depende de las tradiciones. Si es una tradición que va a reñir con la Biblia, no. Pero tampoco hay que quitársela de uno, o sea, hay que darle motivos y enseñarle por qué no. Si esa tradición es pecaminosa, va en contra de los principios bíblicos o de algún mandamiento bíblico, entonces no se le puede respetar. Ahora, si es una tradición que no riñe con la Biblia y que no riñe, entonces es una tradición importante para ellos y muchas veces ahí uno tiene que aceptar. Pero igual uno tiene que verlo paso a paso, ¿ya? Y tiene que ver cada situación en particular. Cuando nosotros los respetamos en su cultura, ellos la verdad es que
entienden este respeto y te aceptan. La meta de un misionero es que te acepten en la comunidad. Cuando digo comunidad no estoy hablando solamente de los nativos, estoy hablando de la comunidad en general. Si nos vamos a Arabia Saudita, por ejemplo, la comunidad de Arabia Saudita donde yo estoy, el pueblo, la ciudad, ellos me tienen que aceptar. Cualquier lugar donde yo vaya, me tienen que aceptar. Y yo no puedo llegar a decirle todo está malo, no. Yo tengo que ver ahí cómo yo entregar el evangelio y además qué cosas, qué tradiciones ellos tienen. No van a reñir con la Biblia y por lo tanto yo tengo que aceptarlas, ¿ya? Pero hay que ver caso a caso. Siempre cuando nos agreda la escritura, eso, nos riña con algún principio bíblico o con algún mandamiento bíblico, ¿ya? Hay cosas que no son mandamientos, pero sí uno los ve como principios bíblicos, a través de historias, a través de cosas. Entonces ahí por eso uno tiene que conocer muy bien la Biblia y por lo tanto aplicarla, ¿ya? Estamos en las asignaturas de la Escuela Nacional de Misiones. En el caso de Chile, yo sé que ustedes tienen otros cursos, pero probablemente tienen muchos de estos que están acá. Primero, hay un curso que se llama, por ejemplo, religiones comparadas u otras religiones. Es súper importante conocerla precisamente para ver a qué me voy a enfrentar. Una de las preguntas que le hacen muchas personas que quieren ir, por ejemplo, a evangelizar el mundo musulmán, ya cualquier país del mundo musulmán, siempre le preguntan esto: ¿has leído el Corán? Muchas personas que quieren ir al mundo musulmán nunca han leído el Corán. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo le vas a refutar? Y sobre todo a los musulmanes, que ellos aprenden mucho de su religión, ¿cómo les vas a refutar algo? ¿Cómo vas a hacer una relación del Corán con la Biblia para entrarle con las historias bíblicas y hablarle del amor de Dios? Entonces, eso nosotros tenemos que conocer el lugar que vamos a ir. Y por lo tanto, comenzar con religiones comparadas u otras religiones, otras creencias, es súper importante. Preparación de proyectos. Yo he visto, estoy hablando en base a mi experiencia, misioneros que salen, llegan a un lugar y no hicieron bien su presupuesto, por ejemplo. Y calcularon desde su país, bueno, yo creo que en alquiler voy a pagar, no sé, 500 soles, y eso para hacerlo a dólares. En comida no, la comida es barata. Entonces, y todo lo sacan en términos, por ejemplo, de su país o averiguan un poco. Y no saben que, por ejemplo, llegando a ese país se pagan impuestos especiales, la comida no se compra como la compramos nosotros y vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Entonces, el misionero tiene que saber preparar un proyecto. Su proyecto. Nosotros en Chile le decimos tirar la teja bien largo. O sea, cuando voy a hacer un proyecto, si me salió X por 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con imponderables. O viajar al lugar, ver cuánto cuestan los alquileres, cuánto cuesta todo eso, y desde ahí hacer un proyecto. Un proyecto a corto plazo, un proyecto a largo plazo. Entonces, a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe hacer un proyecto, porque es un área un poco técnica. Bueno, las escuelas de misiones deberían de proveer eso para que el misionero pueda tener un buen proyecto. Antropología cultural, otro curso. Es súper importante saber cómo va a ser la otra cultura y principios culturales, ¿ya? Son cursos técnicos, pero están muy relacionados precisamente con las misiones, ¿ya? Empatía y choque transcultural. Ese curso me encanta. Hay literatura bien buena. No sé si han habido otras personas que han hablado de esto antes. No sé si Incluso, chicos, Kingao tiene una cuenta creada de TikTok y hemos subido sobre el choque cultural. Así que si pueden ir checarlo después, normal. Ya, el choque transcultural lo tiene toda persona que sale de su cultura y va a otra. En el Perú hay mucho venezolano y yo escuchaba a mis hermanos en la iglesia que decían, oh no, se subió un venezolano no sé, al colectivo, se subió un venezolano ya ni me acuerdo cómo se llama al transporte, al carro, ya, se subió al carro un venezolano y comenzó a vender su producto y cuando lo vendía comenzó a ofender la cultura peruana. Bueno, esa persona, ese venezolano que comenzó a promocionar sus productos como superiores a los peruanos, tenía choque transcultural.
estaba harto de la comida peruana y él decía que su comida era mejor, por lo tanto la estaba vendiendo como superior. Esa persona no es que fuera desubicada, no es que una persona que no tiene criterio, no, él estaba con choque transcultural, ¿ya? Y no solamente los misioneros tienen choque transcultural, cualquier persona que sale de su cultura y se va a otra. Y por eso que de pronto como que el extranjero cae mal, porque está en una lucha interna, ¿ya? Entender eso es súper potente. Y que el choque transcultural no te va a pasar inmediatamente muchas veces. A mí se me demoró en manifestarme el choque transcultural en el Perú al tercer año. El tercer año recién me llegó. Entonces yo viví un tiempo precioso, 2 años, en el cual nada me afectaba, todo era hermoso, pero al tercer año la verdad es que fue bien complejo porque se me unió con otros problemas, ¿ya? Pero lo bueno es que eso, entendí, hoy hay cosas que me están molestando demasiado, estoy con choque transcultural, listo, ¿ya? Y es casi entrar en un problema bien serio, sí, por así decirlo, psicológicamente. Y el misionero que está con choque cultural se le atiende de forma distinta. Los, los otros misioneros, la agencia misionera, todo eso. Pero ¿dónde lo aprendemos esto? Lo aprendemos, la verdad, en las escuelas de misiones. Entonces, a ver, aquí hay una pregunta. Antes de ir a tal o cual lugar, ¿es necesario saber la cultura del lugar o se va aprendiendo en el camino? Yo creo que una de las formas, la forma más, no, voy a decir, lo más inteligente de poder viajar es lo más preparado posible. Si sé un poco del idioma, si sé de antemano cómo es la cultura, si sé, mientras más sepa, mucho mejor, porque vas a tener tantos imponderables cuando llegues, te van a pasar tantas cosas, va a ser tan distinto, que cosas que puedes prepararte, prepárate. ¿Me entiendes? Si yo sé, por ejemplo, en Chile nosotros comemos mucho pan y tenemos unas cositas que le llamamos los tostadores de pan, que tú la pones en la cocina y es como una latita y tiene como una reja encima, ¿ya? Es así. Porque el pan nos encanta y lo calentamos, pero lo calentamos así, ¿ya? Eso no existe en el Perú. Y lo supe porque lo quise buscar allá y no lo encontré nunca. Cuando se va alguien de Chile, lo primero que les digo, lleva un tostador, porque te va a frustrar. Tú vas a querer comerte un pan con su quesito derretido, calentito y todo eso, y no vas a tener cómo calentarlo de acuerdo a nuestra cultura chilena donde tú vayas. Parece una tontera, pero mi vida fue más feliz cuando yo pude tener mi tostador y me fui al Perú con mi tostador en la mano, ¿ya? Imagínate todos los imponderables, ¿ya? Todas las cosas que me van a faltar ahí, tenerlas ya sea cosas materiales como otro tipo de conocimiento. Siempre va a ser tu vida mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener otras cosas que lidiar cuando llegues a esa cultura. Entonces, mientras tú más sepas, siempre va a ser mejor. Si puedes aprender palabras de ese idioma, mejor. Llévalas antes, aunque las digas mal, no importa. Porque por último estás en el lugar y la corriges. Pues ya te la sabes ya. Entonces, Igual, mientras más la gente se sepamos, alegra cuando mencionas algo de la cultura o tratas de o tratas de ser intencional en aprender algo de ellos. sí. A mí me dieron maíz tostado con papa. Bueno. Sigan haciendo sus preguntas, eso va a hacer que sea un poquito más dinámico todo eso. Entonces, bueno, ¿qué otro curso también es importante? Bueno, empatía y choque transcultural, ya hablamos de eso. Adquisición de segunda lengua, esa es mi especialidad. Yo enseño adquisición de segunda lengua y cursos más lingüísticos. Si hay algo que trae frustración es aprender idiomas. La frustración es muy alta porque tenemos la expectativa de que estando allá vamos a aprender inmediatamente y eso no es así. Un idioma se demora en aprender por lo menos unos 6 meses estando en el lugar. Y si no conoces técnicas para aprender el idioma, entonces te va a costar aún más. Y te vas a ir, o la forma o con quién tú vas a aprender el idioma también puede ser una fuente de frustración. Entonces, ¿qué es lo que hace el curso de adquisición de segunda lengua? Te enseña eso. Te enseña técnicas para aprender idiomas, te enseña qué es lo importante en el idioma, incluso cosas que repetir y que otras cosas olvidar, ¿ya? Es un curso bien práctico, la verdad.
y que nos va a decir que va a ser difícil aprender, pero que forma parte del aprendizaje, el que te demores en aprender un idioma, cosa que no va a resultar de un momento, y sobre todo si es el idioma, por ejemplo, si vamos a Brasil, el portugués, nos vamos a demorar 2 meses en aprenderlo, porque se parece. Si nos vamos a un país de Europa, qué sé yo, tal vez va a ser también fácil, pero si nos vamos a India, si nos vamos a, ¿qué otro idioma es? Como estos idiomas de México, había un idioma, el zapoteco, el idioma de Luz, no sé si está Luz ahí, es complejo. Hay otro idioma también, el totonaca, es súper complejo. Esos idiomas no los vamos a aprender en 6 meses, no. Hay idiomas que son tonales, ¿ya? El Bora es tonal en el Perú, pero hay otros idiomas que también son muy tonales. Eso nos vamos a demorar más. ¿Ya? Entonces tenemos que estar con esa predisposición. Este idioma es complejo y nos vamos a demorar. ¿Ya? Fonética articulatoria es un curso también, ese también lo hago, es súper técnico también y nos va a ayudar a pronunciar todos los sonidos, todas las consonantes, todos los vocales que pueden existir en el mundo. ¿Ya? Y bueno, una práctica transcultural. Lo que yo recomiendo es, por ejemplo, si Dani dijera, ya, tiene un llamado a la India. Si Dani tiene un llamado a la India, él debería de hacer un viaje exploratorio a la India. Para, por ejemplo, ver presupuesto, para ver cómo el choque transcultural en él, porque Para lo va a tomarme tener. una selfie con los brahmas. Todo ese tipo de cosas son súper importantes que las pueda vivir, ¿ya? Y muchos misioneros que se van a un lugar que toda la vida soñaron con ese lugar, llegan a ese lugar y llegan odiándolo. Y después ya se les pasa, pero es un proceso. Y esos procesos hay que vivirlos y hay que aceptarlos. Entonces, la práctica transcultural va a ser súper importante. Veo aquí, ahí están nombrando los idiomas de, ¿verdad? El mixteco, el otomi, el ni sé cómo ñañú. Hay una diversidad de idiomas. Hay una técnica Hay en una pregunta, general Miss. para poder aprenderlo. Claro, eso es lo que estoy hablando. Hay técnicas para poder aprender idiomas, sí. Hay técnicas. No creo que le afecte al Dani el choque. Ya, bueno, eso no sé, esa no es una pregunta, es una aseveración, no puedo decir nada al respecto, después Dani va a decir algo. Claro, hay técnicas y precisamente esas técnicas son las que se enseñan, ¿ya? Y se practican en el curso, ¿ya? Práctica transcultural, ya. Vamos a avanzar en la presentación porque se me va el tiempo. Ustedes tienen otros cursos, algunos de estos, y tienen otros también, ¿ya? Estos son los de Chile. Tengo a mi perro acá que está vuelto loco. La preparación misionera, misionológica, ya. Estos son cursos que yo dicto, como les digo, fonética articulatoria, adquisición de segunda lengua, oralidad y narración, ese es de ustedes, ¿sí? Bueno, la fonética, lo expliqué, ustedes tienen fonética articulatoria, disculpa, no, creo que no me invitaron a enseñar fonética. Eso lo hizo la hermana Midian. Pero enseñan, está Sí, sí, dentro del... fue a Kingao con nosotros y nos enseñó Ya, eso. ya, entonces fonética articulatoria la verdad es que es muy importante porque yo tengo que aprender a identificar todos los sonidos que puede decir el habla humana. Nosotros en el castellano, por ejemplo, pronunciamos 5 vocales. El quechua solamente pronuncia las 5, ya, 3 más 2 que como que salen por ahí. Pero, por ejemplo, el inglés pronuncia como 12 vocales. Entonces, por eso que nuestro inglés sale bien mal, porque nosotros aproximamos a nuestras vocales y tenemos que aprender otras, ¿ya? Pronuncia también, a pesar de que se escriben igual, otras consonantes, y así, si nos vamos por los idiomas, hay un montón de consonantes que nosotros no pronunciamos, pero sí lo hacen estos idiomas. Entonces, tenemos que aprender a reconocerla y a reproducirla. Todo eso se aprende en fonética articulatoria. Y es la base como para después seguir con la adquisición de segunda lengua, ¿ya? Ese curso lingüístico, fonética articulatoria, la verdad es que es súper importante.
no porque yo lo dicte, sino que la verdad es que es la única forma de poder hablar bien el idioma que vas a aprender y no te cueste tanto, ¿ya? Para los traductores bíblicos es esencial, porque es una de las bases lingüísticas, ¿ya? Hablé de adquisición de segunda lengua, que son técnicas para aprender idiomas, y oralidad y narración me gusta. Ese curso que ustedes lo dictan, aquí en Chile no está dentro de los cursos que uno tiene que aprender para ser misionero, pero yo lo encuentro interesante porque muchas veces nosotros dependemos de mucha estructura de literacidad, o sea, la lectoescritura, y vamos a llegar a lugares donde no la utilizan, solamente todo es oral. Entonces, aprender esa diferencia es súper importante, a narrar historias, a no, eh, a no llevar a la gente, por ejemplo, inicialmente a leer, sino a escuchar, porque eso es lo que ellos hacen. Y las técnicas para narrar son muy importantes. Entonces, este curso es importante y es lo que yo uso. Mi ministerio está basado en la oralidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo no podía, incluso en un instituto bíblico, donde la gente sabe leer y escribir, pero no lo usa, no usa la lectura y no usa la escritura. Entonces ellos saben firmar, saben leer la Biblia, pero les cuesta entenderla. Por lo tanto, uno tiene que usar mucha narración y basarse en la oralidad, puras historias nomás y punto. Y yo lo uso cuando enseño en los institutos bíblicos. Dibujos, historias, y ahí uno profundiza. Ya, todo eso son técnicas también y uno las aprende a través de estos cursos. Es una preparación misionológica más específica, ¿ya? ¿Y qué más tengo acá? Y hay otras especializaciones. Ustedes han estado con Avi, así que yo creo que Avi les habló del CILTA, ¿sí? El curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización, ¿ya? Antes del CILTA uno tiene que hacer los cursos fundamentales y que son cursos que te van a permitir ver si tienes dedos para el piano para la traducción bíblica o para la lingüística, que después uno profundiza ya en el CILTA. El CILTA es un curso muy bueno, la verdad, demasiado bueno, diría yo, muy intensivo. Yo no sé si alguien de los que está aquí presente ha hecho CILTA, ha estudiado CILTA, no sé si hay algún silteño aquí que esté presente, o A alguien ver, tal vez, chicos, no sé, a través del Facebook. La verdad es que yo lo un recomiendo superdotado. 100%. ¿Ah? Un superdotado que estudia CILTA, chicos, que se manifieste. No se necesita ser superdotado. Se necesita dedicar un año a estudiar, eso sí. Sí, Se sí. necesita dedicar a estudiar. Cuando yo hice el CILTA, después me fui a estudiar a Católica, ellos pensaban que yo era lingüista. Y yo estudié un año nomás de lingüística. Pero ellos pensaban que yo había estudiado muchos años, 5 años de lingüística, y por lo tanto yo era lingüista, imagínate. El nivel con el que te deja el CILTA. Muy bueno, la verdad. Y bueno, el CILTA sirve para ser traductor bíblico y te va a servir también para ser alfabetizador, que es súper importante también. Los cursos fundamentales son los cursos que tú tienes que hacer antes de entrar al CILTA y son fonética articulatoria, introducción a la lingüística descriptiva y adquisición de segunda lengua. Entonces, la verdad es que yo dicto cursos pre-CILTA, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Pero no solamente, este es el mundo traducción bíblica, cursos fundamentales, CILTA, es el mundo traducción bíblica o de la alfabetización, cuando uno quiere ir a enseñar a las culturas, ¿ya? Pero también hay todo un mundo musulmán, no sé si ustedes han invitado, me imagino que sí, gente que ha estado en esos lugares. No quiero dar nombres de lugares donde se aprende, pero sí hay varios que te van a enseñar, ¿ya? A estar en una de las culturas que también es muy distinta a la nuestra y muy peligrosa también. Peligrosa en el sentido de que va a haber persecución. Tengo un amigo que a él le encanta salir en todo esto, o sea, él es un misionero en el mundo musulmán que es de los atípicos. Él dice que está ahí y muestra video en su Facebook. No sé si conocen al chileno Vergara o han escuchado de él. Yo escuché la Quinta Vergara nada más.
Ya, bueno, Chileno Vergara un amigo mío, y él está en estos países, y él contaba en uno de sus de Pero entrevistas que le él da hacen foros como, abiertos, sí, sí. ¿sí? Me gustaría que lo pudieran invitar, si está disponible también. Mm. Estuvo con coronavirus bien grave, pero lo venció el coronavirus, para la gloria de Dios. Em, él muestra todo, y entonces le preguntan, oye, ¿cómo es posible que hagas foros abiertos, que tengas cuenta Instagram, videos en YouTube, tu cuenta de Facebook, y muestres tus campañas evangelísticas y todo? Dice, en países cerrados donde el Estado persigue al cristiano, yo no entro. Pero hay muchos países en los cuales la persecución es del pueblo, es de la gente que no quiere, se siente mal y defienden el islamismo, pero él se gana al pueblo y por lo tanto comienza a evangelizarlos, ¿ya? Entonces él hace esa distinción. Hay países que te permiten entrar, no hay problema, pero el pueblo te va a perseguir. Eso no es problema. Yo me gano el corazón del pueblo. Pero el Estado sí, ese sí que no, ahí es más peligroso, ¿ya? Eh, bueno, preparación mundo musulmán, hay varios lugares, ¿ya? Y yo creo que uno de los lugares que, o una de las misiones que uno tiene que aprender, adaptarse y todo eso, tiene que ser esta, mundo musulmán. Yo creo que, es más, digo algo, estamos en un mundo en el cual uno se puede especializar. Antes no, antes era todo más plano, antes no había muchos cursos y tampoco se sabía mucho, entonces uno como que llegaba, iba nomás, con el Espíritu Santo iba, y por lo tanto también se cometieron muchos errores. Y algunos salieron muy bien, obviamente. Nuestros países fueron evangelizados por misioneros que venían de Estados Unidos y les salió muy bien. Pero en este tiempo sí uno puede especializarse. Y mientras más preparado esté, es mejor. Entonces, hay una preparación que te puede dar el DNM, y la vimos anteriormente, hay una preparación que te puede dar los seminarios bíblicos, sí, pero hay otra preparación que ya está más lejos de. Y estos son los lugares donde uno tiene que especializarse. Y uno en la educación tiene que invertir tiempo porque imagínate, ¿cómo vas a traducir una Biblia si no sabes cómo? ¿Cómo vas a entrar a un país musulmán sin conocer cultura, sin conocer contactos? No es llegar y estar ahí nomás, te van a hacer un montón de preguntas en la frontera, te van a hacer un montón de migraciones, tienes que dar respuestas, tienes que llegar al lugar, tienes que saber cómo camuflarte o tienes que saber cómo hacerlo, como lo hace Chileno Vergara, ¿ya? Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Hay otra, y mira, no tenía idea, Dani, que tú estabas en esto, el área médica también. El área médica es súper importante. No sé si han invitado personas que hablen del área médica en las misiones. Sí, nos invita un médico, enfermeras también. Ya, ya. Tengo una amiga que anduvo por un barco, que es una clínica que se da la vuelta por África atendiendo los lugares. Es un trabajo precioso. Y hay varios lugares donde te acogen como a hacer práctica, pero también hay otros donde te enseñan. Por ejemplo, tú puedes hacer una práctica por ejemplo, OM hacen prácticas médicas en Israel, ¿ya? En clínicas en Nazaret, ¿ya? Entonces, hay muchos estudiantes de enfermería o de medicina que pueden hacer su práctica y ganar experiencia no solamente médica, sino también misionera, ¿ya? Y ese también es bien importante. Eh, eh, Poder ver que el área médica es una tremenda herramienta, por ejemplo, para llegar a muchos lugares. Y tengo yo muchas amistades que entraron a estudiar enfermería, por ejemplo, precisamente para poder atender la necesidad física de las personas. Ya. Aquí esa especialización no te la va a dar una organización, esa especialización tú te la tienes que buscar en la universidad. ¿Ya? Pero sí las prácticas y dónde servir, eso hay organizaciones que te van a ayudar. Y en esa ayuda también te van a capacitar, ¿ya? Eh, es fascinante también eso, esa forma de hacer misiones, ¿verdad? Y así hay un montón, así hay un montón. La mía es la parte de la lingüística, la enseñanza. Pero, por ejemplo, hay personas que hacen traducción bíblica en países musulmanes. Entonces, ahí es doble la preparación. Preparación para estar en país musulmán y además preparación lingüística, ¿ya? ¿Qué tengo más acá? Y un largo etcétera, ¿ya?
Cuando somos misioneros y nos vamos a países occidentales, en mi caso, o sea, de Chile al Perú, al lado, ¿ya? O visito yo países de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Paraguay, México, que está dentro de América, o he ido hasta Cuba también a enseñar, pero ahí enseño griego, no enseño, porque no hay nativos en Cuba. Es fácil, no necesitas, la verdad, ninguna organización que te lleve, te basta el DNM, ¿ya? La Dirección Nacional de Misiones, funciona muy parecido Chile con Perú, eso es igual. Y Argentina lo mismo, o sea, ahí no necesitas nada. Es más, o sea, si tú te mueves dentro de Sudamérica, hay acuerdos, Mercosur, y puedes entrar con una visa y todo eso, no hay problema. Ya, si te vas a Europa, es un asunto parecido también, no es tanto problema. Basta solamente el DNM para poder salir y la preparación, son países, todos estos países son muy uniformes, son muy homogéneos, ¿ya? Irse a Europa, nosotros somos como una extensión de Europa, disculpe que lo diga así, estoy hablando en términos culturales, no va a ser tanto, ¿ya? Pero hay otra diferencia cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la ventana 1040. ¿Ya? Ahí es más complejo. ¿En qué sentido? Que no es llegar y meterse a un país musulmán, por ejemplo, o a India. Tú necesitas estar situado, que alguien te ayude a situarte. Tú necesitas que alguien te ayude a entender la cultura y no cometer tantas equivocaciones inicialmente. Ya, todo eso uno tiene que estar entonces en alianza con organizaciones misioneras. Eso se llama alianzas estratégicas, ¿ya? Tu DNM te va a servir, pero después vas a necesitar estas organizaciones misioneras que te sitúen en esos lugares y además te enseñan, ¿ya? Te enseñan cosas que van a ser importantes. Por ejemplo, tuve la bendición de estar con un hermano que él hacía preparaciones en una organización misionera que ayuda al mundo musulmán, ¿ya? Entonces, él nos enseñó todo lo que es... bueno, la pregunta del CILTA después la voy a contestar, ¿ya? Este hermano nos enseñó todo lo que es seguridad informática, por ejemplo. Y son lo que le enseñan cómo capacitan a los misioneros que se van a estos países musulmanes. Entonces nos enseñó cómo teníamos que manejar nuestro Facebook si nos íbamos a estos países, nos enseñó qué software usar de comunicación, cómo encriptar nuestros computadores, etcétera, etcétera. Esa capacitación nosotros no las tenemos en nuestro DNM, aunque tengamos toda la buena voluntad, ¿ya? Porque es algo muy específico. Vas a estar en un lugar que, si te vas a un lugar de evangelio restringido, no vas a poder evidenciar que eres misionero. Por lo tanto, vas a necesitar capacitaciones especiales, ¿ya? Y para eso están otras organizaciones, que no las puedo nombrar, por amor a todo esto que uno no puede evidenciar esas cosas, no las puede decir, pero existen y te van a capacitar para las cosas más increíbles que tú no tenías idea, ¿ya? Te van a dar un lugar geográfico donde vivir y personas a las cuales rendir cuentas, ¿ya? Que también es súper importante para que uno no muera con sus frustraciones, sino a las cuales decírselo. Ya, esas organizaciones misioneras que son alianzas estratégicas son súper importantes y ahí también uno tiene capacitación. ¿Sí? Lo digo nuevamente, cuando uno viaja a otros países occidentales no necesita eso. Si yo me voy de misionera a Francia, a Rusia, yo no voy a necesitar eso. Pero si yo me voy de misionera a otro país, a India, a Pakistán, qué sé yo, otro país, voy a necesitar esta capacitación, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros sumamos las capacitaciones, vamos a pasar mucho tiempo aprendiendo. De ahí viene toda una otra segunda frustración. ¿Cuándo salgo? Yo creo que mientras más preparado estés, mejor. Ahora, no se puede estar eternamente preparado, pero mientras más preparados estemos, mejor. Porque así no nos vamos a equivocar tanto y por lo tanto no nos vamos a frustrar tanto cuando estemos en el campo, que es una de las cosas más importantes, ¿ya? Voy a contestar algunas preguntas acá que están. ¿CILTA debe ser uno de los cursos que se deben dar en los institutos o los... No. El CILTA es un curso que lo dicta los traductores bíblicos, ¿ya? Es una especialización.
y no lo dan ni los institutos. Los pre-CILTA sí, los cursos fundamentales sí, puedes de pronto hasta sacarlo dentro de las escuelas de misiones, si están autorizados, pero la verdad es que el CILTA es algo específico de los traductores bíblicos, del Instituto Lingüístico de Verano. ¿Han invitado al director del CILTA? No, Miss, no tenemos el puentecito. Ah, ya. Francisco Linares, ¿ya? Está pensando, Miss, por favor, los contactos por internet. ¿Ya? Ya. Los 3 cursos lo dan en el mismo CILTA o donde no. A ver, aquí hay como una confusión. Los cursos fundamentales son, si tú los apruebas y con buena nota, vas a poder optar a hacer el CILTA, ¿ya? Entonces es como, nosotros les llamamos los pre-CILTAs, ¿ya? Entonces hay que tenerlos, lingüística, lingüística descriptiva, adquisición de segunda lengua y fonética articulatoria, tienes que aprobarlos bien y con bonita nota para poder después ir a estudiar el CILTA. Y el CILTA son más cursos, ¿ya? Pero que te van a dar una buena base y te van a autorizar para ser traductor bíblico. Si no, no puedes. Si no te autorizan, tú no puedes ser traductor bíblico, ¿ya? Entonces tienes que ser graduado de CILTA para ser un traductor bíblico o para ser un alfabetizador, ¿ya? ¿Dónde se dictan? Bueno, hay una misionera, no sé si la han invitado, Rosalba creo que se llama. Rosalba. No, Ya. Por ahí te voy a dar el Rosalba. contacto. Ella es la directora de todos los cursos fundamentales, creo que en Latinoamérica. Ella está en ¿De el Perú. Silta? Se casó con un peruano, sí. Ok, También es alguien que tienen que invitar, ¿ya? ok. Muy El misionero tiene que ser interdenominacional. Mira, está bonita esa pregunta, está bonita. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras iglesias, nuestras ciudades, de nuestros países, tenemos así como una camiseta bien pegada y que es de nuestra denominación. Cuando tú te sales a las misiones, sobre todo estos países que son más complejos, chao denominación, o sea, ahí hay otro misionero, yo soy amigo de él y nos juntamos y todo eso. Yo creo que más que no tener, ser interdenominacional, porque igual uno tiene que rendir cuenta a su denominación, en este caso la Asamblea de Dios, y yo me junto con misioneros de la Asamblea de Dios en el Perú, pero cuando yo me voy a Indonesia, donde está la población musulmana más grande del mundo, ahí si te encuentras con un cristiano, lo abrazas y felices todos, incluso si te encuentras con un católico, porque no hay. Entonces, ahí son todos amigos, el católico, el cristiano. ¿Por qué? Porque no hay nada. Tener algo que ver con Cristo ya es súper importante. ¿Ya? Entonces, tener criterio. La verdad es que es tener, y eso es hermenéutica, eso es entender, ¿ya? Eso es saber antropología. Entonces, todas esas cosas, todos esos paradigmas que uno tiene, que no lo puede entender uno porque uno está plagado de denominaciones, de cosas así, pero cuando ya sales todo eso se te como que cae, ¿ya? Y incluso el asunto de hasta comen la hostia juntos. mis acá hay débiles. Se hacen, digamos que estuve en un país restringido donde había una iglesia católica y una iglesia evangélica. La iglesia evangélica era una iglesia anglicana, ¿ya? Cuando uno habla de Cristo, como que invita a todos, ¿ya? Porque había muy poco cristiano. Obviamente, llegaba alguien católico, tú hablabas con él y todo, y lo derivabas a la iglesia católica, la única que había. Y el cura hacía lo mismo, ¿ya? Nosotros tenemos muy metido eso y tenías que evangelizar a los musulmanes. ¿Qué te metes con otros católicos? Tú eres ahí el 0,01%. ¿Qué te vas a meter a decirle a un católico? ¿Ya? Y los católicos que están ahí tienen una fe bien clarita, entonces no es como el católico nuestro, ¿ya? No Entonces, es como el vecino.
no, que no sabe nada, que es católico por el bautizo y las fiestas que hay alrededor de todo eso. No, los católicos en otros lugares son bien claritos de su fe y eso. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que entender, ¿ya? Y tal vez, como dice, sí, hay muchos débiles dentro de todo esto, y a veces yo he hablado estas cosas y me apedrean, sí, lo hacen, porque piensan que yo soy liberal, pero yo no soy liberal, yo soy una persona que ha ido a otras culturas, y cuando lo conversamos con otros misioneros llegamos a esas conclusiones. ¿Qué cosas son tradiciones para nosotros y qué cosas es el evangelio puro? Todo esto nos lleva a esta reflexión, ¿ah? ¿Qué cosas es el evangelio puro y qué cosas yo tengo que transmitir a la persona que no tiene a Cristo? Y ahí es donde uno comienza a purificar su evangelio y después te das cuenta de que hay muchas cosas que uno gastó su vida y que no eran tan relevantes. Pero predicar a Cristo es nuestra misión, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es como tenemos que ver la cultura, tenemos que decirlo en su idioma, tienen que aceptarnos para que reciban el evangelio y nos reciban a nosotros y reciban el mensaje. No tenemos que estar frustrados, por lo tanto tenemos que estar felices, vuelvo al inicio, ¿ya? ¿Y cómo ser felices? Bueno, entendiendo la cultura. Y de esa forma yo me preparo, ¿ya? No sé si tengo más presentación, creo que aquí se acaba. Sí, aquí se acaba, ya. Entonces, no sé cuántas personas, y no sé si hay más preguntas, pero la preparación finalmente es súper importante para ser esa persona que muestra el Evangelio sin distracciones, entendiendo a quién estoy llegando y entendiendo lo que es importante. Si yo no sé lo que es importante en la Biblia, entonces, ¿qué voy a presentar? Si yo no conozco lo que son las culturas, entonces, ¿cómo los voy a respetar? Y ellos saben cuando uno respeta. Normalmente yo enseño culturas nativas en las cuales la mujer está como bien de lado. Entonces me ha tocado enseñar a lugares donde los hombres están adelante y las mujeres están bien atrás. Y yo les pregunto, ¿por qué están así? Es que nuestra cultura, qué bien, ya, listo, punto. Es su cultura. Yo no voy a decir, no, las mujeres vengan adelante. No, ¿por qué? Porque voy a producir un anticuerpo. Después, cuando yo presento el Evangelio, cuando vemos lo que dice la Biblia, ellos mismos comienzan a cambiar. Pero ese cambio lo tiene que hacer la palabra. Ahora, si sus prácticas riñen con la palabra de Dios, están en contra de los principios bíblicos o de los mandamientos de Dios, ahí yo tengo que decírselo, pero también se los tengo que decir para que lo entiendan y no ir al choque, ¿ya? Pero todo eso se ve cuando nosotros estamos ahí. Es fácil de pronto decirlo así nomás o juzgar desde lejos, pero estar con la cultura es un desafío. Hay que amar mucho, hay que entender mucho, hay que perdonar mucho y uno también tiene que entender que se va a equivocar y que tiene que volver a levantarse para poder entregar este mensaje. ¿Ya? No sé si hay más chat, no sé si hay más preguntas. A ver, ¿cómo Pablo con tal de expandir? Ya, Cristo viene por su iglesia. ¿Ya? Disculpen, si escuchan llanto, es mi perro que no sé qué quiere hacer. Hay una de Abigail Ortega. Hay A una ver qué pregunta ahí en el dice. chat, Miss. Bendiciones, quisiera saber cuál fue la religión o secta, cómo se puede definir a su parecer, cuál fue su reacción. No entiendo muy bien la pregunta. Quisiera saber cuál fue la religión o sea, Abby, ¿puede ser más específica en la pregunta? Por O que la favor. pueda decir a viva voz, a ver si... O si puedes activar tu micrófono, mejor. ¿Sí? Ya, te escuchamos, Abby. Sí, ¿usted me escucha? Ya, ahora sí. Mis bendiciones, sí, no, creo que me trabé en la pregunta. Bueno, sí, como estaba hablando sobre los diferentes lugares que hay, entonces en los idiomas también que ha abarcado, yo quisiera saber en qué lugar encontró tal vez una secta o una religión que las cuales no estuvo muy de acuerdo, tuvo un rechazo tremendo y tal vez no es muy escuchado o tal vez sí, no sé si me podría orientar en ese aspecto sobre esa religión, ¿no? Una Bueno, experiencia que tuvo. sí. Bueno, antes de irme a estudiar al CILTA, hice un viaje por varios países
visitando amigos misioneros. Yo les dije que yo era ingeniero, entonces tuve los recursos para poder hacer ese viaje. El país que más me chocó, la verdad, fue India, y comencé la presentación con India, y por su religión, o sea, eso que adoren a un dios cabeza de elefante, y todas las cosas que giran alrededor de este dios cabeza de elefante, o su cantidad de dioses, es un asunto que la verdad, y eso, eso espiritual que tiene, que tú sientes como que te aplasta, o como que todo el día con dolor de cabeza. Para mí fue muy chocante, o sea, yo llegué, choque transcultural inmediatamente. Aparte que venía con el jet lag, o sea, todo el viaje, uno está como a 11 horas de Chile en términos de usos horarios, entonces todo eso es muy complejo, que sus comidas, las vacas que las respetan y que nadie come carne, son cosas que a uno le choca. Y por lo tanto eso significa choque transcultural, inmediatamente. Con choque transcultural no se puede hacer mucho. Es más complejo porque todo te molesta. Así es que por eso yo no fui preparada para India. No fui muy preparada, fui casi como un turista. Y me fui de lleno a lugares porque mi amiga era misionera, entonces me llevó a los lugares donde había mucha necesidad, y de choque con todo eso fue la verdad, o la misma ropa que usan, o los hombres como te miran, todas esas cosas, la verdad es que fue bien complejo para mí, muy complejo. No así he estado en otros lugares donde los he amado desde el principio a fin y no he tenido ningún problema. Pero sí hay lugares que son espiritualmente densos, o que la cultura no la puedes entender. Y junto eso con el idioma, o sea, que te estén traduciendo todo el tiempo, que uno no se pueda comunicar. Entonces, tener competencias lingüísticas es súper importante. El inglés, o tener las habilidades lingüísticas para poder reproducir los sonidos que ellos están haciendo y no te cuestionen, o no entiendan por mucho esfuerzo que uno quiera decirles las palabras. Puede que no te entiendan. Entonces hay que ir preparado, la verdad. Hay que ir preparado. A ver, Miss, por favor, ¿puede repetir todos los pasos para ser un traductor bíblico? Sí, claro, sí. Miss, una consulta. Dígame, Un Juan punto Carlos. muy importante acerca del tema de cuando entramos a un lugar donde muchas veces no vamos a encontrar nuestra denominación. Y muchas veces las iglesias enviadoras de los misioneros le ponen como meta abrir una iglesia de nuestra denominación. En el caso de los grupos indígenas en la selva, como usted fue parte también de la capacitación del Instituto Lingüístico de Verano a través de CILTA, las iglesias indígenas en todas las comunidades son iglesias no denominacionales fundadas por el Instituto Lingüístico de Verano y agencias misioneras de más de 60 años de trabajo en el Perú. Pero lastimosamente las iglesias indígenas se ven atentadas por algunos misioneros que ingresan y que al no ver la denominación dicen es un campo blanco, y son comunidades, como usted las conoce, pequeñas, en las cuales hay 15, 20 comunidades, 10 van a la iglesia indígena, pero entra de repente nuestra iglesia, nuestra denominación, otra denominación, y quiere plantar una iglesia para 5 casitas. ¿Cómo podemos afrontar esto frente a una iglesia que no entiende qué es hacer la misión transcultural y mucho más cuando hablamos de una visión de reino de Dios, sino que más se centra en imponer o poner nuestro nombre o nuestro cartel? Súper interesante tu pregunta, y también como lo explicaste, gracias Juan Carlos. Sí, una de las luchas que tenemos los misioneros que vamos a las comunidades nativas es precisamente tratar de mantener la pureza de denominación de esos lugares, pese a que somos de una denominación. Yo soy de la Asamblea de Dios, soy pastora de la Asamblea de Dios de Chile, y cuando trabajo en el Perú trabajo con asambleístas. Entonces visito lugares donde hay asambleístas de Dios. Pero entendemos los que estamos metidos en esto de que no se trata de una denominación,
Se trata de, y muchas de las cosas que hacen los mismos nativos es no tener una denominación, lo cual está bastante bien, porque ellos tienen que decidir finalmente. Una de las cosas que uno aprende es que la iglesia nativa tiene que ser independiente y no podemos forzarla. Ahora nosotros tenemos que enseñarles a que ellos decidan, ¿ya? Las iglesias, yo creo que es una batalla que nunca vamos a ganar, porque muchas autoridades dentro de las iglesias, de las denominaciones, ven la misión como evangelismo, en el cual voy a abrir una iglesia de mi denominación en una parte del país. Ahí sí, si yo voy a una ciudad de Chile, tengo que abrir una asamblea de Dios, no puedo abrir una iglesia libre, ¿ya? Porque es una ciudad, es todo más homogéneo. Pero si vamos a una comunidad nativa, no, porque tienen otras prioridades. Pero ellos no lo van a entender. Hay cursos, y dentro de la malla curricular, por ejemplo, de las misiones en Chile, de la Escuela Nacional de Misiones en Chile, está cómo enseñar misiones a la iglesia. Porque es un preparar a nuestras denominaciones que son nuevas en misiones a que puedan entender lo que significa hacer misiones. Yo sé que van a pasar generaciones hasta que esto se entienda, pero va a ser un trabajo largo. Mientras tanto, no podemos hacer mucho más que decir de que hay lugares donde tú no puedes poner una denominación. Y he visto lugares donde una iglesia nativa tiene varios carteles de distintas iglesias, porque llegan, les bendicen con algo, ponen su cartel, ellos después lo sacan, viene otra, los bendice, ponen su cartel, ellos después lo sacan y así. Llegan a visitarlos, ponen el cartel de esa denominación, los atienden, los sacan y así. Ellos no tienen denominación, pero la gente que los visita sí, y se la ponen ahí para que la muestren y salgan en la foto y en las estadísticas. Es lamentable, pero muchas veces eso pasa. Y no van a entender nunca de que los nativos son libres en eso. Ellos tienen que decidir. Juan Carlos, ¿algo ibas a decir o no? No, o sea, como que nos engañan entonces. Es que hay que entender al nativo también. Porque tú lo estás viendo como alguien de ciudad, ¿ya? Pero yo creo que un nativo va a ser de una denominación cuando la denominación se haga cargo de él. Y hacerse cargo de él no significa visitarlo una vez al año. Está en disipularlo, está en prepararlo. Entonces, la falta es nuestra, nosotros de la ciudad, de darle las herramientas que necesita. Porque si para nosotros el levantar una obra y después dejarla, y no enseñarle y no preocuparnos de muchas cosas, entonces el nativo va a recibir la ayuda de donde venga. ¿Por qué va a tener una fidelidad con nosotros si nosotros tampoco le estamos ofreciendo nada? Y a nosotros nos cuesta entender que nosotros no ofrecemos nada porque estando en la ciudad tenemos acceso a muchas cosas, pero hay comunidades nativas en las cuales para llegar te demoras muchas horas o días, ¿ya? Y cuesta el acceso. Y no podemos decir esta iglesia o lo que levantamos aquí es de esta denominación. Ellos tienen que decidirlo y nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos se sientan parte de. La mayoría de las veces ellos no se sienten parte, pero sí están levantando y están levantando una obra de Dios. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y nosotros tenemos que proveerle todo si queremos que sean fieles a nosotros. Pero fíjate que estamos hablando de denominaciones, no de Cristo. Y yo quiero pensar que esto solo sucede no sé, en Centroamérica, Sudamérica, pero en Europa y en Medio Oriente no creo que suceda de esta manera, ¿no? Aún siendo que son enviados de alguna denominación, ¿no? Creo que ahí no sucede eso, porque creo que han entendido el concepto de misiones, que no es tanto lo que estamos hablando como un partido político al cual yo quiero ganar adeptos, ¿no? Pero creo que de este lado sí pensamos de esta manera, todavía tenemos ese mal concepto, desde mi perspectiva. Eso es un concepto de querer ponerle un rótulo a todo. Estuve en una ciudad, en un país de evangelio restringido, en el cual había una pura iglesia
visible, evangélica, y una iglesia católica. En esta iglesia evangélica, que era una iglesia anglicana, iban muchos cristianos. Y ahí éramos todos hermanos, independiente que estábamos en una denominación anglicana, que era la permitida en esa ciudad. En algún momento le dieron la chance de poder levantarle. No había ninguna otra más visible, había un montón de subterráneas, pero visible no había ninguna. Pero íbamos todos ahí, ¿por qué? Porque era la instancia en la cual conocer a otros cristianos, ¿ya? Y ahí ya no importaba la denominación. Éramos re poco, éramos súper pocos. Estaba hablando en una ciudad. Cuando uno entiende eso, pero para entenderlo hay que salir, hay que vivirlo ahí. Esto es casi una... Voy a decir algo, está en la escritura. Pablo no era misionero, Pablo era un maestro. Él entendió que el evangelio era para los gentiles cuando salió en su primer viaje misionero. Cuando volvió en Hechos 14, versículo 27, dice, le contaron lo que habían hecho en el viaje. Y supieron, y le contó dos cosas. Primero, las grandes cosas que había hecho Dios con ellos. Y segundo, que el evangelio, que había abierto una puerta para los no gentiles. Pablo se dio cuenta que el evangelio era para los no judíos, para los gentiles, cuando salió. Entendió la profundidad de eso, que Dios se lo había revelado a Pedro también, pero Pedro nunca lo puso en práctica. A través de Cornelio, nunca lo puso en práctica. Pero Pablo, cuando salió, sí se dio cuenta. Y eso definió su teología y definió su trabajo. Cuando uno sale, entiende un montón de cosas. Mientras estamos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra Antioquía, hay cosas que no las vamos a poder ver. Tenemos que salir. Y esa es la invitación que yo hago. O sea, por eso es bueno que la capacitación misionera tenga su viaje transcultural para poder entender un montón de cosas. Estando allá uno se da cuenta que el asunto de la denominación no tiene nada de relevancia. Y cómo se vive el evangelio en otros lugares, sobre todo en estos países que son más restringidos. Bueno, fue la respuesta. Sí, Miss, la respuesta que usted dio fue para Marlene. Ya prácticamente respondió la pregunta de Marlene. Otra pregunta de Eudril. Sí. Esa, el choque transcultural se supera. Sí, se supera, por supuesto se supera. ¿Sí? Hay que trabajar en eso, obviamente, pero se supera. Y después uno pone los pies en tierra, o sea, estas cosas me gustan, estas no me gustan, pero después uno aprende a llevar las cosas que no le gustan y a disfrutar la parte linda de las misiones. Una amiga mía, cuando ella volvía a India, y puso una vez en su estado de Facebook, me encantó, dice... Cuando llegué a India, el taxista puso una música india tan linda que me enamoré nuevamente de ti. O sea, ella disfrutaba mucho la música y tenía un montón de conflictos también con aceptar la cultura india, pero esa fibra de la música la hacía tener las ganas y darle nuevamente con el trabajo que estaba haciendo allá. Muy de acuerdo, salir. Mi respuesta fue respondida. A ver, Marlene, ¿qué está preguntando Marlene? A ver, la pregunta fue arriba. ¿Le encontramos? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan recomendable es hacer tour misionero antes de ir a la obra misionero? ¿A qué le llama eso de hacer tour? ¿Viaje a corto plazo? Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Sí, yo he escuchado, bueno, mejor dicho, he visto publicaciones que hacen, ¿cómo se llama? Academias misioneras, donde ponen tour misionero que va a durar medio año o algunos meses, ¿no? Pero yo entiendo por tour, es como que supongo que van a hacer un recorrido a diferentes lugares, pero no es como que van a permanecer como un misionero que sí ya se va a la obra, ¿no? Que son años. Eso es lo que entiendo. Ya, yo creo que uno tiene que pasar por todo lo que más pueda. Si eso es un tour, si eso es quedarse en un lugar, ¿ya? No importa, el asunto es poder salir y tener una experiencia transcultural, ¿ya? Yo he estado en lugares donde he estado unos días nomás y de ahí me voy. Y he estado en lugares donde me he quedado más tiempo. Todo eso sirve. El asunto es salir. Ahora, si
Yo creo que, y también he hecho varios viajes a corto plazo. El viaje misionero, que yo creo que sirve en términos de que uno bendice, pero no sirve mucho como experiencia misionera transcultural, es cuando uno va con sus amigos de su país. ¿Ya? Ese viaje transcultural de una iglesia, o sea, sirve porque uno bendice, ¿eh? Yo los hago, en Chile los hago, pero en términos, por ejemplo, que tú vayas, Marlene, con un grupo de 10 peruanos, y van a, no sé, pongamos que vayan a África, ¿ya? Van a Kenia, pero vas con 10 peruanos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar todo el tiempo hablando castellano. Van a juntarse entre todos y van a hacer comida peruana. Van a decir chistes en el contexto peruano. Y entonces va a ser inevitable porque van a estar ahí todos juntos. Van a vestir como peruanos, van a hablar como peruanos, van a mirar el internet como peruanos, y entonces se van a perder gran parte del choque transcultural porque van a estar entre ustedes. Esos viajes son buenos para bendecir a otros, pero no son tan buenos en términos de vivir una experiencia 100% misionera, ¿ya? Entonces, ideal sería, por ejemplo, estos tours que fueran con personas de otros países. Eso sería muy bonito, porque además aprendes de otras culturas viajando con otros, ¿ya? Y el viaje más transcultural es que tú salgas solo. Gracias, misionera. Ya, ahí sí, ahí parece que sí. Tenemos una pregunta de Facebook, Miss. ¿Ya? Bueno, son 2 preguntas. La primera es, ¿qué opina de abrir iglesias, otro tipo de iglesias en una comunidad nativa donde ya existe una iglesia evangélica nativa? Es la primera pregunta. Ya. Hay comunidades nativas que son bien chiquititas, ¿ya? 50 personas. Hay comunidades nativas que tienen mucha población, ¿ya? Yo creo que ahí hay que hacer como un estudio etnográfico, si en ese lugar la iglesia que está no alcanza toda la comunidad porque es una comunidad grande, entonces claramente, o sea, puede haber otra iglesia. Mientras se respete hermandad y cosas así, no nos vas a enseñar las malas costumbres que tenemos nosotros, ¿ya? Pero si es una comunidad chica y no, ¿para qué? No. La segunda pregunta del hermano Edgar René es, según su experiencia, ¿sabe de iglesias que están dispuestas a apoyar a iglesias nativas ya constituidas sin imponer a cambio su denominación? No conozco ninguna. Te fallamos, Edgar. Perdónanos. No conozco ninguna. Normalmente Muy bien, eso queda igual entre el Edgar. misionero. El misionero como que mira, el misionero entiende, pero los demás no van a entender. Ok, Leo quiere hacer un comentario audible. Dale, chicos, aprovechen que aún hay 10 minutos, ¿ya? Ah, y no se olvide de la pregunta de Ricardo, Miss. ¿Cuál es la pregunta de Ricardo? Los pasos para ser traductor bíblico. Ya, primero el pre-SILTA, o llamado cursos fundamentales, o el curso fundamental, que es adquisición de segunda lengua, fonética articulatoria y lingüística descriptiva. ¿Ya? Eso hay que llevarlos con instituciones que estén autorizadas a dictarlo de acuerdo al Instituto Lingüístico de Verano. Y después uno entra al SILTA, ¿ya? Y además hay que aprobarlo con buena nota. Con 11, Son ¿no, exigentes. Miss? Exigentes. Muy bien. Espero que hayas apuntado, Ricardo. Igual vamos a pasar el WhatsApp de la misa al grupo del Sí, foro claro. misionero de WhatsApp, ¿ya? Aunque ahora se están mudando a Telegram, Miss, ¿qué hacemos? Ya nos vamos, ya también. La pandemia nos agarra en el WhatsApp. A ver. Leo, te escuchamos. Dale, Leo. Muy buenas noches, muchas gracias. Misionera, no quería hacer la última pregunta del hermano que hizo también. Yo soy misionero, que estoy trabajando en la comunidad Yanesha
de la selva central del Perú. Yo en principio pues fui, como decir, en una comunidad regular de 150 a 200 personas. Había una iglesia evangélica Yanesha, bueno, que ellos anteriormente se habían llevado el evangelio, pero quedó con su propia denominación, su nombre de su etnia. Entonces, casi fui con esa intención, a cambiarles poco a poco su rótulo, bueno, a mi denominación. Y dije, poco a poco ya, entonces va a ser como un gol para mí, ¿no? Para la misión que yo soy de la denominación, y qué bonito sería, bueno, que ya sea una etnia. Pero en el transcurso, Dios comenzó cambiando mi corazón y también empezar a respetar o sea, su pensamiento de ellos, ¿no? Ellos, creo que una vez me dijeron alguien, un hermano, usted no ha venido a cambiar de denominación, ¿no, pastor? Me dijo. Entonces, no les digo, pues entonces como que fue eso lo que Dios habló. Y eso fue hace 2 años y medio que empezaba a trabajar allá, y ahora Dios me ha abierto más puertas y estoy trabajando casi con 15 comunidades en diferentes lugares. Estoy discipulando a todas esas comunidades, sus pastores son empíricos, y, y ya no tengo ese pensamiento de cambiar su denominación, pues no, respetar, y fortalecer su teología. Pero lamentable es, lo triste es que esto ya casi no valora mucho nuestras iglesias, o al caso de mi denominación, porque ya no los voy a cambiar a nuestra denominación. Entonces ya como que ya no es tan importante, relevante para mi denominación. Y es un poquito que es el malestar que a veces tenemos, eso de queremos que nuestra denominación sea implantada en todo lugar para ganar. Entonces, y al no haber esto, como que ya se baja el apoyo, la confianza en todo. Entonces, pero gracias a Dios hasta vamos bien, y tenemos pensado de abrir un seminario también por ahí para los Yaneshas, en esa zona de Pasco. Bueno, gracias. Es cierto, bueno, es difícil. Yo nunca he estudiado escuela misionera, nada, pero empíricamente, obviamente con el Espíritu Santo, el Señor estoy aprendiendo, y me ayudan bastante estos temas que estoy escuchando a veces. A veces por el tema de que no hay señal, muchas veces no puedo entrar. Cuando sí hay, ahí puedo entrar. Pero al Face, Leo, al Gracias. Face. Sí, muchas gracias. Gracias Leo por haber hecho esta intervención, para que no vean que es un capricho de una sola misionera o de algunos, ¿no? Es el pensamiento y uno lo aprende en el campo esto. Yo tampoco levanto obras, iglesias ni nada. Sé que eso puede sonar débil, o no sé, no les va a gustar a algunas personas, pero yo enseño y he tratado de mostrar la importancia de la consolidación de la palabra, que también es y de eso hablé anteriormente, la importancia de la consolidación de la palabra, y ese también es un trabajo bien hermoso. Ojalá podamos entrar en contacto, Leo, para que unir fuerzas y tal vez ahí ver qué cosas podemos enseñar, ¿verdad? Gracias, Leo, por estar aquí. Sí, misionera, Bendiciones. muchas gracias, me gustaría. Por acá se están animando. Dice Juan Limachi, quiere hacer una pregunta, Miss. Ok. Juan, ¿deseas entender tu micrófono? Aló, aló. Aló. Bueno, sí. Misionera, buenas noches, Dios la bendiga. Me llamo Juan Carlos Limachi y bueno, soy de Bolivia. Y en eso de los choques transcultural, misionera, eh, recién me encontraba en una confrontación de pastores en cuanto a un requerimiento. De ahí viene algo muy interesante. Tal vez llegué a entender, llegué a una conclusión. Muchos de los pastores de renombre y veces exigen hoy en día que ciertos pastores lleguen a entender o a tratar de comunicarse o actualizarse en el tema de las conexiones vía virtual, y tienen exigencias para los pastores. Pero ha habido algo, ¿no? Muchos de los pastores no pueden llegar a ciertos lugares
en Bolivia en cuanto a su idioma. Como decir, en Bolivia hay un idioma que es el aymara, es en la región andina, pero yo decía, ¿cómo exigen a pastores mayores que ahora no sé, se actualicen y todo eso, cuando ni siquiera tal vez pueda llegar a un lugar aymara? Y yo me preguntaba muchas cosas, ¿no? Y yo llegaré, decía, ¿no? En mi corazón. Y en este entonces estoy saliendo a un lugar de viaje, es una población llamada Carsi, es un lugar aymara. Me encuentro, ¿no? Y hay veces Dios pone en cada tiempo del Señor aprender cierto idioma, ¿no? Y yo aprendí ese idioma y yo decía, ¿en qué momento lo voy a utilizar? Hoy en día llevo la palabra y veo que hay mucha necesidad. Mi pregunta era, misionera, ¿usted llegó a chocarse con algún idioma nativo que sea de su país, donde no pudo llegar por no poder aprender el idioma nativo, misionera, tal vez? Porque hay veces pensamos decir, eh, en India hay otros idiomas y así en otros países igual, el inglés que es muy común o muy necesario en distintos países, pero tal vez ha habido un choque por cierto idioma en cierto lugar donde tal vez no pudo llegar porque no pudo aprender ese idioma, pastora. Bueno, Saludos. gracias, Juan. En mi país hay muy pocos idiomas nativos y los que hablan esos idiomas saben también muy bien el castellano. Entonces, tal vez el idioma que tengo que aprender, aunque no lo he necesitado, pero sí creo que tengo que aprender, es el mapudungún, que es el idioma de los nativos del sur de mi país. Pero la experiencia de estar limitada por el idioma sí me ha pasado en el Perú. Me pasó en una comunidad ayaninca que uno sabe algunas palabras y cosas, pero normalmente está predicando en castellano. Entonces yo veía que una mujer no siempre estaba de mala cara, siempre estaba así como bien distante, y yo pensaba que era que tal vez no le simpatizaba, uno piensa cualquier cosa. Hasta que el último día se me ocurre decirle, Pasonki, gracias por algo que ella había hecho, y cuando se lo dije, ella se le iluminó la cara y me miró directamente. Cuando ella hizo ese gesto, yo me di cuenta que ella nunca me había entendido, porque casi no sabía castellano. Y era mi obligación, bueno, yo pedía que me tradujeran y todo eso siempre, pero había cosas que no entendía y punto. Y era por el idioma. Entonces, es súper importante cuando uno va a un lugar saber el idioma. En mi caso, yo voy itinerante, entonces no me quedo mucho en un lugar y lo que más trato de aprender es el quechua, que es un poquito más universal dentro de las comunidades, pero es súper importante si uno se va a quedar un tiempo largo aprender el idioma nativo. Muy bien, gracias por la pregunta, hermano Juancito. Muy bien, chicos. Por ahí Grover estaba pidiendo información del CILTA, ya pasamos el enlace también. Y ya se conectó Erson también. Muy bien, Miss, gracias por estar con nosotros. Estamos ya por finalizar la sesión de hoy. No sé qué horas serán para usted allá, ¿la 1? ¿Las 12? Casi la una, Casi son la las 1. 12:49. Muy bien, Miss. Entonces, vamos a pedirle que nos den las últimas palabras y recomendaciones para los chicos y animales de estudiar CILTA, que está en el Perú, así que aprovechen también los que están en el Perú. Sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias también por sus preguntas. Se nota que estaban bien interesados en el tema. Y claro, el CILTA es un curso que incluso sin de pronto tener la intención de ser un traductor bíblico, sirve mucho porque está enfocado en la lingüística y la comunicación es la base para poder hacer la misión. Entonces la vas a necesitar. O los pre-CILTA, los cursos fundamentales, yo creo que son importantes para cualquier misionero. Así que les animo a que puedan hacerlos. De ahí te paso, Dani, el contacto de la encargada de los cursos De los dos, fundamentales, Miss. tal vez la Y pueden, el sí, director también. los puedan invitar y así ustedes ganan ese
esos contactos que son tan importantes. No me acuerdo muy bien el nombre de... Ahí le voy a preguntar, el marido de ella, el esposo, fue mi compañero de Silta, entonces por ahí tengo el contacto. Y les animo, chicos, si quieren comunicarse conmigo, voy a escribir ahí mi WhatsApp. Ya, si Póngale se con quieren su código, comunicar, con su código. ahí está para todos mi WhatsApp, para que se puedan, si tienen dudas, y inviten a Francisco Linares, claro, sí, para que les pueda hablar del Silta. Y así hay otros lugares donde capacitarse, o sea, Silta es uno, obviamente uno quisiera que todos fueran al Silta, pero hay otros lugares donde se puedan capacitar, mientras más capacitados siempre va a ser mejor. Dios les bendiga, chicos. Muy bien, gracias a todos por estar aquí, chicos, y a los chicos de Face también. Así que, gracias, Miss. Agreguen el número de WhatsApp de la misionera, que ya se están mudando a Telegram todos, pero igual, pues chicos, agréguenla, es el mismo número. Gracias, Miss, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces Bendiciones. estamos dando los saludos finales. Pueden ir retirando si tienen cosas que hacer, chicos. No hay problema, ¿de acuerdo? Gracias, Miss, por estar aquí con nosotros. Y también a Juan, a Leo, que se conectaron hasta el último. Bendiciones, chicos, y a los de Facebook también, que están aún conectados. 33 personas viendo nuestro hermoso rostro, Miss. Ah. Gracias por estar aquí con nosotros, chicos. Muy Sí, bien, Nara. quiero mandar un saludo a la pastora Mary Zúñiga, mi amiga que me está saludando ahí por el Facebook. Mary, hermosa, preciosa, Dios te bendiga, gracias por todos tus saludos. ¿Ella es de Chile? No, ella es de Lima. Perú te extraña, dice. Sí, aquí tengo varios de mis amistades, Pablo González, un alumno de griego, muy inteligente él también. La hermana Eva, ella de Chile, Richard, él es de Lima también. Qué nostalgia. Pandemia. Y eso que uno nos conocemos nosotros porque nos va a extrañar más, Miss. Bendiciones, chicos, y los que se conectaron también, Tatiana, Maite, Ricardo. Para todos. Cuídese, hermano. Bendiciones, hermano Josué. Cuídese mucho. Dios los bendiga, amados misioneros, y a seguir llevando el evangelio a todos. Cuídese, hermano Juancito. Bendiciones y salud para la familia por allá. Por ahí estaban alzando la voz. Muy pronto los relatos griegos con la Miss Marcela, chicos, no se lo pierdan. El podcast. Muy bien. ¿Quién es? Allá. Diga el nombre, Miss. El nombre, no. Toby. Toby, te tengo una sorpresa. Bueno, ya que estamos finalizando. Bendición. Vamos a saludar así a los que están en Facebook, Miss. A ver, ¿quién podemos saludar por aquí? Anita, la soltera Josal. Bendiciones, Anita. Dulce Alice, que se conectaron. El hermano Edgar. El hermano Edgar nos respondió, Miss, a la pregunta que no sabíamos. Nos puso, lo sospechaba. Hermano, por favor. Mary, que también le saludó la hermanita Marcela. Se conectó también Carlita Barreto, Daniel Tananta. Bueno, chicos, bendiciones y cuídense mucho. Nos vemos el siguiente foro, que es el próximo sábado, ¿de acuerdo? Vamos a estar haciendo más actividades y lo vamos a estar informando por interno. Ricardo dice, ¿me pueden añadir al grupo de WhatsApp? Se salió por Ricardo. No, Ricardo, ya no. Ya fue ya. Ahorita te agregamos, no te preocupes. Bendiciones, chicos. Bendiciones, Miss Marcela. Chao, bendiciones. Cuídense, chicos. Dani. Chao. Asbel, saludan. Aún estamos en Face. Ahí está Reginaldo, el misionero que nos va a acompañar la próxima semana. Espera, me quito mi filtro. Asbel, avisa pues. Seriedad. Hermano, disculpe, ellos me obligaron. Bendición, hermano. Bueno, me quedo entonces con el hermano Reyes. Chao, Miss, cuídese mucho. Chao. Abrazos, bendiciones. Bendiciones. Amigo, bendiciones. Gracias, Miss. Abigail Ortega también. Regis, quédate un rato, pues, ¿ya? Mientras... Regis. Ya, ok, bendiciones. No te vayas, por favor, Reginaldo. Gracias por conectarse hoy día. Mar Campos, la Miss Susana Izarnotegui también se conectó. Bendiciones. A Nori, que estuvo con Paola Quiñones también desde
Puerto Rico. Sara Rosa dice, bendiciones para todos. Bendiciones, hermana. Dios la bendiga. Eudril, ¿no? Chicos, vamos a ir a Telegram. ¿Qué dicen los de Fe? ¿Nos vamos a Telegram o no? Todos están yendo ya. Muy bien, Nara, puedes cortar la transmisión, obvio. Cuídense, chicos.